Muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud, muy buen amor. Sí, efectivamente, vamos a entregarlo en el día de hoy. Vamos a continuar con el tema que veníamos tratando sobre el perdón. Bien, bueno, en este orden de ideas, entonces, vamos a hacer un pequeño recuento, recorderis de lo que hemos tratado hasta el día de hoy. Hablamos, en términos generales, primero, en unas primeras clases, la diferencia entre lo que era perdonar y alcahuetear, y que tenemos que seguir haciendo énfasis al respecto. Y hace 15 días estuvimos hablando sobre lo que era el perdón de la misericordia de Dios como perdón, para hablarla respecto también cómo aplicaba la ley del karma y cómo esa ley del karma era un sagrado equilibrio en el cual ante la ley de Dios, la misericordia se establecía de acuerdo a los niveles de reflexión y de arrepentimiento o arrepentimiento de una criatura frente a un hecho. Eso lo estuvimos viendo. Y es importante que lo tengamos absolutamente claro para poder entender cómo actuar nosotros, o nos aquí, los que tenemos cuerpo físico en esta esfera, para poder entender lo que es el perdón verdaderamente, como es, no como el mundo lo tiene establecido o establecido. Decíamos, arriba, la ley de Dios, en la ley de Dios, que al que no se arrepiente de nada, le aplica la ley al 100. Pero el que empieza a entender y a usar la reflexión, haciendo un recorderis, que existen tres tipos, el karma puede presentarse en tres fases. Un karma potencial. El karma potencial es el karma que está ahí, pero todavía no se ha iniciado su proceso de aplicación. Un karma en evolución, un karma en desarrollo, en proceso, o sea que empieza a aplicarse, y un karma duro, que es cuando un karma ya no tiene reversa. En los dos primeros casos, en la medida que una persona comienza a cambiar su vida para bien, ese karma es recogido y puede ser negociado o de pronto tridimensionalizado para poder ser pagado y quedar bien. En los karmas en desarrollo, por lo regular, cuando una criatura entra en un proceso de karma, va a aparecer algo que se llama una crisis. Todos hemos pasado por una crisis, absolutamente todos. Y hay una frase que es menester tener presentes de hoy en adelante y para siempre. Una frase que en su momento dijo el maestro Samael Aumbeor. El dolor envilece o enaltece una criatura. Les recuerdo de nuevo.
el dolor envilece o enaltece una criatura. Cuando se está en la fragua del dolor y la persona reniega, maldice y se consume más todavía, eso la hunde más en los abismos y el karma posiblemente le atraiga más karma a su vida. Cuando la persona aprende a atravesar el dolor, a mirarlo como una reflexión profunda de lo que pasa en su existencia, ese dolor se convierte en una fragua que lo hace evolucionar, porque lo vuelve sabiduría para entender por qué pasan las cosas y de ellas sacar lecciones sabias y hacer que no vuelva uno jamás a eso, al cumplimiento, a volver a repetir los hechos que le dieron origen, que activaron esos karmas. Y en algunos casos es negociable ese karma es negociable y se puede también minimizar. También en los Kamaduro ya es más fuerte. Un Kamaduro se presenta cuando las personas son excesivamente tercas, obcecadas, y no dan muestra de algún signo de arrepentimiento de ninguna especie. Ese tipo de criaturas se las aplican todas. Recordemos que existe un juez que es implacable en todos los tribunales. Es el mismo enemigo de las almas que Dios aún así, en su inmensa sabiduría, lo utiliza. Es el quinto juez y es el mismo Satán. Él no perdona, no tiene misericordia alguna. El que la hace, la paga. Afortunadamente los otros jueces miran el texto, el contratexto de las situaciones y obran también en consecuencia con misericordia. Recordemos que hay niveles de tribunales hacia arriba. Están los tribunales del karma, el primero a nivel de Saturno. Todos los sistemas solares tienen su Saturno, pues su equivalente a Saturno, y el regente de ellos es Anubis. Esto ya fue explicado, pero estamos haciendo un breve recorderis para continuar con el tema. Y de ahí hacia arriba siguen los diferentes tribunales de la ley de Catancia. Alcione, hay el primer tribunal de Catancia. En Saunja hay el segundo, y así hacia arriba y hacia arriba. Siendo el máximo donde se encuentran los arcontes forjadores de la ley. Los forjadores de la ley. Pues bien, hablando de esto, entonces, ya proyectándonos aquí a nosotros los humanos, ¿cómo debiéramos actuar frente a los que nos ofenden o los que nos han hecho daño? Recordemos lo que vimos la clase de hace 8 días. Vamos a recordarlo de nuevo.
Vamos a tomar el ejemplo de una pareja. Una pareja o alguien, un par que se han hecho daño a través de las existencias y yo le doy, tú me das. Son casos diferentes, pero realmente la metodología de alguna forma se parece. Bueno, miremos la pareja primero para que no se me dispersen. Una pareja que se hace daño y ha habido de lado y lado, cuernos de un lado y cuernos del otro lado, ofensas y improperios y vainas. Llega un momento de separación. Puede haber 3 formas de separarse. La una, como lo hace usualmente el mundo, quedan bronqueados, choqueados, totalmente choqueados. Odiándose y con deseos en su corazón de venganza. O por lo menos, cuando se trae al recuerdo, se recuerda con dolor y con ganas de, ojalá le pase, la vida le cobre. Así no él quiera vengarse, pero quiere que otro le cobre para vengarse. Y es cuando aparece una frasecita que no sé en el Perú allá si la usen, pero aquí en Colombia se usa una frase que es bien infernal. No me alegré, pero siento un fresco. Cuando a alguien que le ha hecho a uno algo, le pasa algo malo, dicen, no me alegré, pero siento un fresco. Así dicen por acá. La Biblia dice claramente, el que se alegra del mal ajeno no quedará sin su parte. Ahí es una partecita que ahorita tenemos que hablar. Esa es la primera forma, el primer ángulo de actuar, que no se las recomiendo. Porque cuando las criaturas actúan de esa manera, cuando se actúa de esa manera, quedan marras en el tiempo y se vuelve a encontrar con esa criatura una y otra vez en esta vida o en subsiguientes existencias. Los junta, la ley los vuelve y los junta y los rejunta hasta que aprendan la lección. Camino no recomendable. Esto lo habíamos visto en la clase anterior, pero conviene retomarlo. Viene la segunda forma. El perdón que conoce el mundo. Yo lo perdono. Me hizo mucho daño, pero yo lo perdono. Es el perdón, es un perdón falso realmente. Ese perdón, cuando uno recuerda con dolor la situación, no hay liberación. Luego eso no es perdón. No es perdón. Frente a eso,
en los genes no se ha reescrito una recurrencia nueva. Y puede que le repitan una y otra vez. Sus mercedes se han dado cuenta. Miren a su alrededor casos. Las mujeres que siempre encuentran el tipo que le es infiel. O el hombre que encuentra a la mujer que lo busca solo por la plata. Entonces le pasó con esta y le pasa con esta y con esta. Y a ella le pasa con con esto. O el tipo que las enciende a golpes, lo deja y pasa con otro y lo mismo. Y las trata mal. Hay una lección pendiente. Hay algo por aprender. Indudablemente que esta segunda forma es mucho mejor que la primera, pero no es la solución. ¿Cuál es la solución? Entender por qué ocurren las cosas. Lo veíamos en la clase anterior. El agente, ver las otras personas como agentes de la ley. Agentes de la ley. Como el profesor, no me gusta usar la palabra maestro ahí, como el profesor que le está enseñando una lección mutuamente. Si uno aprende a entender esa lección, se empieza uno a liberar. Se empieza uno a liberar. Y aquí hay algo importante. Volvamos al caso de la pareja. Si al menos lo ideal es que fueran los dos que pudieran sentarse a arreglar la situación, o por lo más arreglar en el sentido de que se negocie, se hable, se aclaren los términos y que ambos aprendan. Pero vamos a suponer que solamente uno hace ese trabajo, el otro no, ni le interesa ni le importa hacerlo. Mínimamente mirar por qué pasa lo que pasa, por qué sucede, cuál es la lección que se debe aprender, cuál es esa lección. El tipo que le pusieron los cuernos hasta en la sopa. Aprender a ser leal, aprender a respetar y hacerse el firme propósito de ser respetuoso. El tipo que la mujer lo tenía por la plata y lo explotó hasta que dijo no más. Aprender a valorar lo que es una criatura y en sus genes sacarse, reescribir si alguna vez él fue cínico en el amor, sacar esos genes de cinismo y reescribirlos. La valoración de la lealtad. Cada detalle, cada cosa que se pueda encontrar que le han hecho a uno, cámbiala dentro de sí. Así no se acuerden, pero es fijo que en algún retorno o en la misma vida hizo cosas semejantes. Eso les va a permitir cambiar la víctima que todo el mundo lleva por dentro por el aprendiz de vivir, el estudiante del sabio vivir, que en el camino iniciático se llama el iniciado. Eso es aprender a ser iniciado.
y a reescribir sobre sus genes la nueva existencia. Si uno va mirando la vida desde esa forma, todo lo que le ocurre es beneficio de inventario, todo, absolutamente todo le sirve, todo le sirve, todo. Y va aprendiendo a ser sabio para las siguientes elecciones. Cosa curiosa y hermosa. Uno va desarrollando entonces un olfato y un sentido que le permite a uno mejorar el encuentro con las personas. Porque se sale de esa cárcel. Ya no resuena en esa frecuencia baja, sino empieza a resonar en frecuencias de orden superior. Porque convirtió ese dolor en una fragua donde se forjó su espíritu, donde quedó su espíritu forjado y va creciendo. Recordemos, el dolor envilece o enaltece una criatura. En este caso, se está enalteciendo esa criatura. Se está levantando del fango. Ese es el principio del verdadero perdón. Es el principio. Comprender por qué pasan las cosas. ¿Por qué ocurren? ¿Para qué le ocurrieron en su existencia? Ahora de la otra persona, lo que tenga que ver frente a la ley, ya es asunto de esa persona. Muy bien, hasta aquí vamos mirando. Yo creo que hasta aquí ya me han entendido claramente, o espero que me hayan entendido que el perdón es liberación o liberacel. Y uno puede llegar a recordar, se lo digo con la voz de la experiencia, cuando se hace esta labor, como las estamos explicando, puede recordar hasta los momentos más dolorosos de la vida y ya uno no los recuerda con dolor, los recuerda como un aprendizaje del cual se extrajo sabiduría. Y curiosamente aparece algo muy bonito. Se llama la venganza de los dioses. Hoy quiero hablarles de la venganza. ¿Qué es la venganza? Lo primero que aparece en las personas, lo más sutil es la evocación del dolor. Ay, ese me hizo sufrir, pero yo lo perdono, pero lo perdono, pero me hizo sufrir. Ahí hay un lazo de conexión que hay que romper. Nosotros, a costa de lo que sea, les digo, mis chinitos, hay que transformar las víctimas que llevamos por dentro en un aprendiz de vivir, en un iniciado que aprende de cada cosa de su existencia. Fórmenlo una sublime obsesión, aprender de todas las situaciones de dolor que hayan tenido en su existencia.
todas, absolutamente todas. ¿Ven? Entonces, ¿qué sigue? Es decir, lo que sigue, lo otro es un rencor. El rencor. Este me hizo. Y en su corazón aparece el deseo de cobrarle. O que le cobre la ley, por lo menos, que les pase algo malo. Y ahí es cuando aparece el, no me alegro, pero siento un fresco. Y eso puede redundar en la venganza. Ese rencor les puede corromper el alma. Y de aquí no se sale. Cuando el corazón de una persona está lleno de rencor, lo consume su alma, mata su alma. Pero es que entonces que uno no puede sentir nada, uno es de palo, pues. Le hacen y entonces uno no puede sentir nada, ¿no? Sí. En ese caso, si es mucho el sentimiento, entrégueselo a la ley de Dios, como ya se les enseñó aquí en una clase anterior. Entregárselo a la ley de Dios. Entregárselo. Lo entrego a la ley de Dios. En lo que a mí respecta, nada me debe. Ya aquí la venerable Élide nos recordó esa oración y la hicimos. Y si es necesario volverla a hacer, la hacemos. Para que aprendan el método. Pero lo importante es mutar. Todo es energía. La energía del rencor hay que cambiarla por una energía. No reprimir, decir, no, yo no siento rencor, no. Hay que curar el corazón. Y hoy posiblemente les enseñe unas prácticas para curar su corazón, para sanar su corazón. Eso espero hacerlo. Pero el rencor como tal, tenemos que canalizarlo hacia la ley de Dios. O sea, entregarlo a la ley. Ese deseo de venganza, entregárselo a la ley de Dios. Entregarlo. En la próxima clase vamos a hablar de las deudas materiales, los que a uno lo roban físicamente. ¿Qué hacer? Porque hay que perdonarlos para que lo sigan a uno robando. No. Yo les digo qué hacer dentro de las doctrinas que nos entregó el maestro Kellyon. ¿Qué hacer con los ladrones? A mí me han robado y no se imaginan cuánto. Y ya hablaremos de eso. Hoy no vamos a hablar de los ladrones. Eso se lo entregamos la semana entrante. Bien. Bien. Continuamos. Entonces, dentro de esa escala, cuando el corazón queda demasiado dolido por el apuñalamiento que le han hecho, traiciones, vejámenes, espero hoy entregarles a su mercedes una técnica para que lo sanen.
para que uno sane su corazón. Pero el resentimiento es otra cosa. Una persona puede tener el corazón hecho pedazos, pero no está resentida. O las dos cosas. El resentimiento es el que hay que entregar allá, más arriba. Más arriba. Y luego sigue, o sea, con la forma, como le estoy diciendo. Entréguelo a la ley de Dios y que sea la ley de Dios la que arregle las cosas. Ahora, cuando hay un deseo de venganza serio, ganas de vengarse del otro, yo les recuerdo una frase de Lucky Luciano, que creo que la he dicho aquí, pero la vuelvo a decir. Lucky Luciano, el mafioso, el gángster de los años 30 del siglo XX, decía: ¿quieres vengarte? Bien. Cava 2 fosas, una para el que te vas a vengar y otra para ti. Eso decía Lucky Luciano. Hay dichos por ahí, todo maquiavélicos, que dice: la venganza es dulce, pero se le sirve un plato frío. Y otro pocotón de vainas. Cuando se cobra venganza, no conozco el primero que haya dicho que siente paz su alma y descansa. No lo conozco. Tendrá satisfacción su bestia interna, pero su alma sigue en tribulación, y siempre es más lo que se pierde que lo que se gana. Recuerden que dice en la Biblia claramente el Señor Jehová: mía es la venganza, mía es la venganza. Aquí en estos espacios he contado una historia de una dama en México. Hoy la vuelvo a contar. Una niña por allá en el estado, creo que es de Sonora. Un rico de esos potentados quería expandir sus tierras y había una milpa, una finquita chiquita, un asa, y el dueño no quiso venderla. Entonces el hacendado lo mató y a la mujer le dio cualquier cosa y que se fueran, porque si no la seguía con ellas. La hija tenía 10 años, creció con el propósito del rencor de vengar al papá. Cuando cumplió 17, 18 años más o menos, encontró el amor de su vida, un hombre bueno, el amor de su vida. Pero el sentimiento de ella más grande era la venganza del padre. Vivió como 2 años con
tuvo su romance, fueron 2 años, 2, 3 años más o menos, 20, 21 años. A los 21 se le presentó la oportunidad de conocer el hijo del dueño, del asesino del padre. Y ella dejó a su amor para buscar casarse con el tipo, y lo logró, para entrar en esa familia, y entró en esa familia, y les causó un caos total. Esa familia se fue al tarro. Mató al abuelo, al papá del muchacho, o sea, al asesino del padre. Ella lo mató de una forma muy inteligente, con venenos. La familia la desgració. Y cuando terminó esa labor, se divorció del tipo. Quedó sola en la vida. Ya habían pasado 5 años más o menos. Duró como 5 o 6 años de matrimonio más o menos. Tenía ya 27 años. Un día caminando por un parque, sola en la vida, se encontró accidentalmente con el amor de su vida, pero él ya era casado, ya tenía un hijo. Cuando se abrazaron, él tenía el hijo en los brazos, y fue como una señal. Solamente rodaron las lágrimas por las mejillas de él y de ella. Y ahí uno pregunta, ¿valió la pena tanto dolor para satisfacer una venganza? Uno pregunta. Arruinó su vida por cobrar una venganza. ¿Valió la pena? Si uno entiende que existe una ley divina que todo lo cubre y todo lo ajusta, a ella debe recurrir. A ella debe recurrir. Un tantito. ¿Ven? Esa es la referencia, la reflexión que les invito hoy a hacer. Con la frase de Lucky Luciano. ¿Quieres vengarte? ¿Está bien? Cava 2 fosas, una para ti y otra una para el vengado y otra para ti. Me viene a la memoria esa matazón de familias, en un pasado y aún ahora. Aquí en Colombia, por los años 80, se mataron 2 familias
los Cárdenas y los Van del Blasquez, hasta los perros de la una casa contra la otra se mataron. Quedaron solo las viudas de esos clanes. Hay una película por ahí de los McCoy y los Hatterfield, familias que se destruyeron, se mataron centenares sin sentido, guerras sin sentido. Yo, personalmente, mi familia, quiero contarles ante vuestras mercedes un historial de venganzas. En el año 1917, por la lengua de una mala mujer, se ofendió a un hombre de una familia Fuentes contra un señor Martínez. Yo soy de la familia de los Martínez. Y lo atalayó y le disparó y lo hirieron. Los Martínez respondieron matando a un Fuentes del otro lado. Y empezó una matazón. Caía él de un lado y caía él del otro. Estoy hablando en el campo, por allá en las regiones del campo de unas zonas llamadas García Rovira en Santander, Colombia. Fue una matazón que empezó desde el año 1917 y se extendió hasta 1980. 63 años dándose esa guerra absurda. Yo fui víctima de eso, porque mi mamá y mi tía quedaron huérfanas. Mi abuelo cayó en esa guerra. Y uno siente muchas cosas. Yo entiendo lo que uno siente. A pesar de que mi abuelo había muerto 25 años antes que yo naciera. Cuando yo tenía 17 años y me mostraron un hijo, un descendiente de quien había matado a mi abuelo, a mí me corrió un escalofrío desde la cabeza hasta los pies. Y sentí los deseos de la venganza. Cuando eso todavía no conocía estas enseñanzas. Eso puede pasar en los genes, son malas herencias que uno le puede dejar a la familia. Cuídense de dejarle esas malditas herencias a su descendencia. Cuídense de eso, cuídense. Tuve un alumno cuando fui profesor en una universidad prestigiosa de la ciudad de Medellín llamada AFIT. Tuve un alumno iraní, Hossein Hassan Chahi. Iraní. Muy buena persona él, una gran persona. Sin embargo, cuando uno le preguntaba, ¿y qué piensa de los judíos? Él decía, judío bueno es judío muerto. De ese talante es el odio ancestral que ya va en los genes de las razas, de los pueblos. Y nosotros tenemos que desarraigar de allí esos odios ancestrales. No es de Dios esta desgracia. No es de Dios esto. Recordemos eso. No puede ser de Dios.
recuerden una vez más, la mano de Dios es la justicia andante. Entrégalas a ellos. Y si su merced, sus ojos ven que la vara de la justicia cae sobre quien les hizo daño, en ese momento, y hay un brote de alegría interior, cambien ese brote de alegría. No les digo que la repriman, porque no es de Dios reprimir, pero transfórmenla, digan: Señor, gratísimas por aprender a ver esta lección en vivo. Permite que nosotros jamás caigamos en esa desgracia. Conocí a alguien de esta doctrina que a su hijita de 15 años la violaron unos malditos de la forma más espantosa. Inducida por una vieja racista, Eso pasó en un país del norte, donde el racismo hacia los latinos es todavía muy grande. Él habló con el maestro Kelly, porque él tenía deseos de venganza. Y él le dijo que le dejara la venganza en las manos de quien que se iba a cobrar esa deuda. A los 6 meses de eso, la vieja infame, que fue la actora intelectual de eso, se suicidó. Y a todos les fue mal. Y en eso, uno tiene que cuidarse de alegrarse de eso, sino convertir la alegría. Pero como es inevitable sentir esos sentimientos, lo que sí es evitable es, y lo que podemos tener nosotros, es encauzarla hacia arriba, hacia la luz. Gratísima, Señor, por permitir ver la acción de vuestra ley. Enséñanos, Señor, de esta lección viviente para jamás caer en esos delitos. Mire la diferencia entre alegrarse y encauzar ese sentimiento, convertirlo en un senticierto de reflexión profunda que nos ayude. Así uno aprende del mal ajeno. Porque ¿saben qué pasa cuando una persona se alegra del mal ajeno? Parte del karma de esa persona queda sobre las espaldas de quien se alegra. Y es posible que le pase en una proporción, dependiendo del nivel de alegramiento, lo que a esa criatura le pasó. ¿Ven? Cuídense de eso, mis chinitos. Cuídense de alegrarse del mal ajeno. Que sintieron el juguetazo de la alegría interior, en ese momento inhalen. Digan: Señor, te entregamos esto, este sentimiento, cámbianoslo, Señor, por una reflexión profunda de lo que es tu ley, de lo que es vuestra ley actuando. Permítenos poder convertir esta supuesta alegría en una reflexión para que jamás cometamos los errores
que le llevaron a ese ajuste de cuentas. Así se está obrando como un verdadero hijo de Dios. Así se va cambiando el espíritu de venganza por un espíritu de orden superior, de reflexión. ¿Ven? Y ahora les quiero contar algo. Cuando uno aprende a ver con los ojos de la ley, uno empieza a entender por qué pasa algo. Y, por ejemplo, una criatura que no se ha arrepentido, pero a uno le ha hecho mal. Llega el momento, si ya tiene sano su corazoncito y ha entrado en reflexión profunda de por qué pasó, ya uno sabe que la ley le cobrará a ese personaje lo que tenga que cobrarle, pero uno en su corazón ora para que ese ser le llegue luz a su conciencia y se arrepienta de esos malos procederes. Esa es la venganza de los dioses. Recuerdo, también lo he contado acá, pero lo vuelvo a contar. Año de 1987. Lugar kilómetro 8, donde nació para estos tiempos esta doctrina traída por el maestro Kelly, el maestro Samael. Cuando eso el monasterio, los monjes que habían eran muy poquitos y vivían, eran ahí en el kilómetro 8. Chiquito. Y el maestro, en un proceso que hizo, les tridimensionalizó el karma, en unas llagas que le salían en los pies. Una de ellas era la maestra Saudina. Tenía una llaga a la altura de un tobillo por ahí, más arribita del tobillo, y era como alrededor del pie. Y le dijo: maestro, yo sé que esto es un proceso, pero ¿por qué a mí me salieron esas llagas? ¿Por qué? ¿Por qué? El maestro se quedó mirándola y quedó mirando la llaga. Y le dijo: 200 años atrás, yo caí en una cárcel y tú eras mi carcelero, tenías cuerpo de hombre. Los grilletes me hicieron una llaga similar a la que tú tienes hoy, y tú me echabas sal en la herida para que me doliera más. Y yo me juré y me hice el propósito de que mi venganza sería sacarte de la rueda. Y hoy te tengo aquí para poder cumplir esa venganza de amor en pago del mal que me hiciste. Te quiero hacer el bien de sacar. Y ella lloró mucho, mucho ese día. ¿Ven? Es la venganza de los dioses.
Mis chinitos, para poder llegar a eso, tiene uno que pasar por el proceso de liberación, de entender por qué pasa. Obviamente en el maestro es porque el maestro ha venido a ayudar acá, no es porque tenga errores, sino porque el Bodhisattva, estoy hablando de él, ¿no? Pero nosotros, como estamos en el proceso de avance, de evolución, debemos primero liberarnos, entender el por qué pasaron las cosas. Cuando se logra entender, se empieza a comprender a esos agentes de la ley. Independiente que la ley los juzgue o no los juzgue, llega el momento en que uno hay una parte de su corazón que hasta les agradece la lección. Aquel que está en sincera evolución hacia Dios agradece esa lección. Eso no quiere decir que sea alcahuete del delito del otro, no. Entiéndanme, por favor. Lo que tenga que pagar, que lo pague él ante la ley. Lo que tenga que pagar, que lo pague ante la ley. Pero en el corazón de uno se va formando algo que es que todos los seres que, como un propósito, que pasan por la vida de uno, sea de la manera que pasen, tendrán un roce con la luz de Dios. Eso es, hacia allá tenemos que apuntar. Les dejo una tarea, una labor. Hagan una lista de todos los seres que les caigan, que sientan que sus mercedes tienen rencor hacia esas personas. Que sientan eso. Ya apliquen esto que les estoy diciendo. Miren por qué le tienen rencor. Extraigan la lección de vida. Si es del caso, entréguenlo en manos del Dios vivo, como lo estábamos enseñando en las clases anteriores. Y pidan luz para ese ser que quizá lo necesiten. Su merced es el paso por la vida de ellos, así sea en la peor forma, sea para bien, sea para bien. Ese es el amor de Dios. Y si nos queremos llegar a Dios de nuevo, tenemos que desarrollar el amor de Dios dentro de nuestros corazones. Bueno, quiero enseñarles, es que ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué hacemos? Me respondemos preguntitas. Tengo hasta las 8:30. O entro a explicarles la práctica de una. ¿Qué me dicen? Una práctica para curar el corazón. La práctica, maestro. Bueno, mis chinitos. La práctica, hay varias. Recuérdenme, la próxima clase les doy otra. Hoy les voy a dar una
La primera que me entregó el maestro Kellion para curar un corazón que estaba estaba deshecho. Y me dio una secuencia de prácticas, y quiero dárselas a sus mercedes como en la misma forma. La primera es muy sencilla. Es sencilla. Consigan miel de la mejor calidad. Consigan un mango. No puede ser verde. Ojalá esos mangos que tienen forma de corazón. Escriban sus cimbres a lo largo, o su nombre a lo largo, el que no tenga cimbre. Les hacen una ranurita a lo largo, 4 ranuras, y los meten en la miel. Los deja en maceración, ojalá en un lugar oscuro, por 27 días. A los 27 días empieza a comer eso. Eso no puede ser para otra persona, solamente para sus mercedes. Se come una cucharada en la mañana y una en la noche, o la que quieran, degustándola. Maestro, licencia, no entendí correctamente la forma de escribir el cimbre en el mango, el nombre. Digamos que desde el sitio donde está pegado el fruto, que es el polo negativo, hacia el polo positivo, hacia allá escribe el nombre o el cimbre, hacia allá. O sea que rayo el mango con tinta. Raya el manguito, sí. Puede hacerlo, sí, ojalá hágalo con un punzoncito, no con tinta, no, sino de pronto con algo que sea pulludito, y pinta el nombre en la cáscara. Luego a lo largo pinta 4 ranuras, hace 4 ranuras, sin cortar el nombre, 4 ranuras, y lo mete en la miel. A los 27 días, entonces va a empezar a hacer lo que le estoy diciendo. Pues lo puede comer solito. Le cuento una cosa: aquel que tenga el corazón súper, si el mango gana hongos, esa miel, o sea, eso les va a ayudar a curar el corazón. No debiera, porque la miel es antiséptica, pero yo he visto gente con el corazón tan duro, pero tan duro, que eso se llena de hongo. Es un imposible, pero es posible, porque queda una conexión con la persona. Y ojo, y vuelvo y repito, esa miel solamente es exclusiva para la persona del mango. Si le dan a otra persona, la enferman. ¿Queda claro? Maestro, y si a eso le da hongo, así mismo se lo come, así mismo. Depende. Si el hongo es demasiado, no. Si el hongo es de pronto poquito, se le puede quitar ese hongo o cambiar, se saca ese mango se entierra. Si el mango está hongueado, hay que sacarlo y enterrarlo. Si el mango está hongueado, hay que sacarlo y enterrarlo. ¿Bien?
si está bueno. Ahí su mercedes, cuando vean ese mango van a darse cuenta cómo está su alma y su ser. Hay mangos que cuando están demasiado dolidos, demasiado achicharrados, eso se ve ahí. Se ve. Y luego, claro que esta práctica que les voy a decir sí la pueden comenzar al día siguiente, mañana mismo, solo que con la miel ya va a potencializar eso. Su mercedes, hay un link que dice: oh amor que no me dejará, reposa mi alma siempre en ti. Es tuyo y tú lo guardarás, y en el oceanus de tu amor, más rica al fin será. Van a vocalizar la O con esa melodía y haciendo un pase sobre el corazón, así, en sentido de la amanecida del reloj. Háganlo por un cuarto de hora más o menos. Lo ideal serían 27 minutos también, pero un cuarto de hora aguanta. Esa vocalización, si tienen tiempo, háganlo por 1 hora. Visualicen el color morado, el del amor en su corazón. No se les haga raro que comiencen a llorar, y llore, chillar. Eso es bueno, porque estas son lágrimas de refacción de las heridas que puedan tener en su corazón. Hay que reparar ese corazoncito. ¿Ya? Esa es la clase de hoy. Ahora sí les oímos las preguntitas. En la próxima les doy más cositas para que vayamos sanando el corazón. Bien. Ahora sí, por favor, es mío que lea, creo que escribieron algo en los chats. Léame primero lo de los chats, por favor. Adelante. Gratísima, maestro. Sí, señor. Dejaron mensajes. Dice Gilberto Zúñiga. En Honduras también hay vendetas. La más famosa fue de los Nájera y los Nájeras. Y los Tursi, en Olancho, departamento de Honduras, famoso porque es un departamento de pistoleros. Hasta las maras tienen miedo de entrar allí. Hay un libro de eso en mi país. Fíjese, maestro, que a mí me traicionó mi ex mujer y se burló de mí porque no estoy saludable ni tengo dinero. Sucede que me dispararon unos ladrones porque defendí a un anciano tío que lo estaban golpeando y quedé minusválido y ella me abandonó, no sin antes burlarse de mí diciendo frases como
ya no servís para nada, estás en silla de ruedas y no puedes hacerme feliz ya. Sos pobre, sin trabajo, ¿quién va a contratar así? Etcétera, etcétera. Yo soy bella y me sobran los hombres, hasta me dan ganas de matarte. Y yo me sentí muy mal. ¿Por qué no esperas que alguien porque no esperas a alguien a quien amas te trate con tanto odio y saña, solo por caer en desgracia? Bueno, Chinito. Eso fue hace 5 años. Yo dejé todo a Dios, aunque en mi corazón quería vengarme. Hace un poco me di cuenta que a ella le dio diabetes y al tipo con el que me traicionó y se burló también de mí murió en su cama de un ataque cardíaco. A mí no me da alegría, me dio lástima, pero sí estoy asombrado. Qué rápido pagó. Bueno, es el comentario que hace el venerable Gilberto Zúñiga. Bueno, Gilberto, si estás prende el fono, dígame cómo es el nombre de la señora. Gilberto, ¿cómo es el nombre de la señora? Venga, hacemos aquí alguna labor, aquí en vivo y en directo. Bueno, parece que no le sirve el fono. Entonces... No, sí, dígame. ¿Cómo es que se llama la señora que le hizo todo eso? Se llama Elba Liliana Flores Pérez. Bueno, levante la mano derecha hacia donde ella está, diga. Sí. Entrego a Elba Liliana Flores Pérez. Entrego a Elba Liliana Flores Pérez. En manos del Dios vivo. En manos del Dios vivo. Que sea Él y sus tribunales. Sea Él y sus tribunales. Quien le juzguen y le cobren. Quien le juzguen y le cobren. En lo que a mí respecta, nada me debe. Nada me debe. Me libero de estas cargas de dolor y sufrimiento. Me libero de estas cargas de dolor y sufrimiento. Que hasta hoy llevé conmigo. Hasta hoy llevé conmigo. Y pido a Dios. Pido a Dios. Un rayo de luz. Un rayo de luz. A la conciencia de... Diga el nombre. A la conciencia de Elba Liliana Flores Pérez. Para que se arrepienta de sus malos procederes. Para que se arrepienta de sus malos procederes. Muy bien, vamos a hacerlo 3 veces. Levante el brazo. Ya, sí. Entrego a Liliana Flores Pérez. Entrego a Liliana Flores Pérez. En manos del Dios vivo. En manos del Dios vivo. Que sea Él y sus tribunales. Que sea Él y sus tribunales. Que le juzguen y le cobren. Quien le juzguen y le cobren. En lo que a mí respecta, nada me debe. En lo que a mí respecta, nada me debe. Me libero de estas cargas de dolor y sufrimiento que hasta hoy llevé conmigo. Me libero de estas cargas de dolor y sufrimiento que hasta hoy he llevado. Llevé, que hasta ahora llevé. Que hasta hoy llevé conmigo. Que hasta hoy llevé conmigo. Y empiezo una nueva vida llena de luz y de esperanza. Y empiezo una nueva vida de luz y de esperanza. Llena de luz y de esperanza. Llena de luz y de esperanza. Empiezo una nueva vida llena de luz y de esperanza.
Y pido a Dios un rayo de luz a la conciencia de Liliana Flores Pérez, para que se arrepienta de sus malos procederes. Muy bien, vamos a la tercera. Gracias. Entrego a Liliana Flores Pérez. Entrego a Liliana Flores Pérez Elba Liliana Flores Pérez en manos del Dios vivo. en manos del Dios vivo. Que sea Él y sus tribunales quienes juzguen y le cobren. Que sea Él y sus tribunales que le juzguen y le cobren. En lo que a mí respecta, nada me debe. En lo que a mí respecta, nada me debe. Me libero de estas cargas de dolor y sufrimiento que hasta hoy llevé conmigo. Me libero de estas cargas de dolor y sufrimiento que hasta hoy llevé conmigo. Y pido a Dios un rayo de luz a la conciencia de Elba Liliana Flores Pérez, para que se arrepienta de sus malos procederes. Muy bien, Chinito. Gracias, maestro. Ahí tiene. Maestro, le hago una consulta. ¿El mango tiene que ir inmerso en la miel? ¿O solo...? Sí, señor. ¿Todo cubierto? Sí. De miel. ¿Y cuántas veces pone el cimbre? Si quiere ponerlo 4 veces. Ah, está bien. Yo lo puedo poner en un bote como de Herbert, de vidrio. Sí, claro. De vidrio tiene que ser el bote. Es preferible. Cerrado. Oh, bueno, muchas gracias, maestro. Bueno, mis niños, esta es la doctrina Tao, para sanar su alma y para empezar a buscar a Dios y liberarnos de las amarras que nos han atado a esta tierra. ¿Cómo se sienten mis criaturitas? Bueno, tengo tiempo. Dime. Siento que ella ya pagó, ¿no? Pero me siento bien, porque siento que sí, me siento más alivianado. Sí, libérese en su corazón y recuerde, cuando vea que le cae la espada de la justicia sobre la cabeza, acuérdese lo que les dije. Convierta la posible alegría que allá pueda surgir en su corazón en decir: Señor, gratísimas por permitirme ver el ejercicio de tu justicia sobre mis enemigos, sobre quienes me han hecho daño. Permíteme entender por qué ha pasado eso, para yo enmendar mis errores y yo jamás caer en esos delitos. De ahora en adelante y nunca caer en ellos. ¿Ves? Es el mecanismo, mi Chinito. Mi cimbre es Hishmi, maestro. Muy bien, muchacho. Salvador. Muy bien. Ahí tienen el mecanismo. Esto es para aplicarlo. Recuerden que el Tao no reprime, el Tao transforma las mecánicas, las transforma. El Tao libera. Esto es liberación. Quedar libres. El perdón que enseña el mundo es un perdón de mentiras. Y yo creo que ya lo vamos entendiendo. Ya lo vamos entendiendo mucho mejor. Bueno, mis venerables, tengan las preguntitas listas, que hoy no puedo, debo ya cerrar aquí. Tengo un compromiso, pero hoy se llevan una gran cosa, unas grandes instruciertos para que sanen su corazón y se saquen el leudo del rencor, del resentimiento y de la venganza de vuestro corazón. Benditos sean, paz y luz, que Dios me los bendiga.
Oye, sí. Licencia, maestro. Voy a decir algo brevísimo. Adelante. Buen día, de la maestra Guaralacia. Buen día, buen dinero, buena salud. Yo hice la práctica del mango y les recomiendo que el mango sea muy bien lavado y revisen de que no vaya a tener, no esté en descomposición por dentro. Aquí en Venezuela se están consiguiendo algunos mangos que uno los ve muy lindos por fuera, pero por dentro tienen como gusanitos, como algo dañado. Entonces, que nos aseguremos de que el mango esté bueno, pues que con esas rayas que su merced nos sugiere que se le haga, con esas rayitas como si fuera una tajada, se puede confirmar que el mango esté sea de calidad, y que la miel cubra todo el mango para evitar que se le salgan hongos, y cuando se comience a comer, servirlo en una cucharilla que no se introduzca donde esté el mango, porque es lo último que se va a comer. Eso era lo que quería decir. O sea, el mango es lo último que se va a comer después que nos hayamos tomado la miel. Eso era lo que quería aportar, maestro. Gratitud. Si trae los mangos de azúcar, por lo regular no se dañan por dentro. Son los ideales. Y esos mangos que parecen un corazón son los ideales. El mango Tommy ese no es el más recomendable para eso. Buen día, maestro. Buen día. Maestro, hoy hice la práctica, logré conseguir el mango como su merced dijo, un poquito parecido hacia el corazón. El mango se volvió como una uva pasa por un lado y por el otro lado no quiso de quedarse por fuera así que para coger el mismo forma. Entonces quedó por un lado mango y por el otro lado como una uva pasa. Recogió sus tristezas, mi chinita. Y queda súper delicioso ese mango en todo ese tiempo ahí en esa miel. Entonces, ¿era eso? Gratísimas, maestro. Claro, que está comiendo. Puede quitar la cámara. Maestro, tenga excelente día. ¿A qué hora se hace la prastidia con el IN? Puede ser en la mañana y en la noche. Gratísimas. Buen reposo. Maestro, era una cucharada, ¿verdad? Sí, una cucharada grande. Muy bien. Bueno, mis niños, por hoy tengo que dejarlos, benditos sean. Y lo que he aprendido, llévenlo a la praxis. Y así como los hermanos que están hablando ya han experimentado mejorías y cambios, sus mercedes también, para que sanen su corazón. Ahí vamos, aprendiendo lo que es la doctrina de Dios del perdón, el verdadero perdón. Recuerden que perdonar no es alcahuetear. Bueno, paz y luz, benditos sean sus mercedes. Gratísimo. Gratísimo el venerable maestro. Vamos a dejar entonces las siguientes preguntas y también algunos portes que han enviado para la próxima, porque el maestro ya se ha retirado. Gratísimas a todos los que estuvieron presentes. Tengan las preguntas para hacerlas, y si es del caso, hacemos una sesión de preguntas. En la próxima, si están, ténganlas y las vamos evacuando. Sí, señor. Las voy a guardar para la próxima clase. Gratísimas, maestro, y gratísimas a todos los seres que nos acompañaron. Que sea en cada uno de nos la protección y la bendición de nuestro Creador. Gratísimas. Hasta la próxima.